Bienvenidos a la segunda parte de nuestra conversación con Mauricio Jalife, en donde estamos comentando el tratamiento que se le da en México a la competencia desleal y el anhelo de contar con una legislación que se dedique a regular y a sancionar conductas que van en contra de la competencia justa, ¿no? Muchas gracias, Mau, por tu tiempo otra vez. No, muchísimas gracias, encantado. Buenísimo. Bueno, pues el programa pasado hablamos un poquito sobre los antecedentes de cómo está regulada la competencia desleal en México, la representación de la competencia desleal o cualquier otro término que se esté usando. Y ahora, pues bueno, sería interesante analizar los tres supuestos de infracciones administrativas de nuestra Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ¿no? Mencionamos brevemente la fracción primera, que es la cláusula genérica. Hablamos también sobre el Convenio de París, artículo 10 bis. Y bueno, ¿por qué no platicamos un poquito ahora sobre las otras dos fracciones? Con mucho gusto, Arturo. Digo, finalmente parecería que son supuestos típicos de una ley de competencia justa que pues fueron asociados, pues por analogía simple, a los temas de propiedad industrial, pero que ya que te metes verdaderamente a analizarlos o a comparar cómo se les da el tratamiento en otras leyes, pues te das cuenta que corresponderían a leyes de competencia desleal. La fracción segunda, pues esencialmente todo este tema de asociación entre empresas, asociación entre servicios, entre productos, entre denominaciones, entre marcas, y la de utilizar falsamente una indicación de procedencia, ¿no? Que es el inciso D, ¿no? de ese artículo, de esa fracción segunda, que por ejemplo en ese caso, pues en estricto sentido, indicar falsamente la procedencia de un producto, típico caso de competencia desleal, no de leyes de propiedad industrial. Claro, si fuera una denominación de origen, bueno, vía denominación de origen podríamos eventualmente tener una acción, pero si solamente es una falsa indicación de procedencia, porque yo digo que mi producto viene de Italia y no es así, pues claramente me estoy, digamos que arrogando una ventaja que eventualmente puede lastimar el desempeño de mi competidor. Como decía Marcela en la sesión anterior, en el programa pasado, finalmente lo que busca una ley de competencia es hacer piso parejo, ¿no? Que partamos de una misma base. No se trata de proteger a las empresas pequeñas per se, pero sí claramente, muchas veces lo sabemos, las empresas grandes, con su capacidad de hacer publicidad, de posicionar sus marcas, de irrumpir en los mercados, de cuidar, de a veces copiar conceptos de negocios, etcétera, pues pasan por encima de muchas empresas pequeñas que no tienen, francamente, pues digamos, la manera de reaccionar. Y este tipo de legislación les sirve muy bien para defenderse. Entonces, en esa fracción segunda, este tema, por ejemplo, de que pueda parecer que tú estás operando bajo una licencia de un tercero, que pueda parecer que tu marca está asociada con una marca de un competidor, etcétera, pues son, sí, conceptos que vemos que no ponemos mucho en práctica, porque además, hay que decirlo, pues como es, cuando se han planteado casos de competencia desleal al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues la realidad es que el propio INPI no se ha sentido cómodo, porque no tiene, o más bien, porque tradicionalmente tiene un manejo pues muy solvente de derechos registrales, ¿no? De poder medir, pesar un derecho a partir de su propia definición en un certificado de registro, una vez que ha pasado un proceso de decantación, como en el caso de una patente, con exámenes de fondo que contrastan el derecho contra antecedentes universales, como para ver si tiene novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, o en el caso de una marca, para efectivamente comprobar que no se confunde con ninguna otorgada previamente para los mismos o similares productos o servicios, etcétera. Ya tiene un derecho decantado que es muy eficaz. Pero cuando se trata de este tipo de elaboraciones mucho más, pues yo diría, conceptuales, se le complica al INPI, porque no tiene esa mentalidad, no tiene ese tipo de examen, no tiene ese tipo de enfoque. Y lo hemos visto, tenemos 4 años con la nueva ley, con un reenfoque del tema, supuestamente, con infracciones en materia de secretos industriales, por ejemplo, con estas infracciones que ya están agrupadas en las 3 primeras fracciones del 386, y seguimos sin casos concretos planteados de infracciones de este tipo. ¿No crees que entonces estamos así como en un círculo vicioso en donde, a ver, nos estábamos doliendo en el capítulo anterior
de que no había criterios, no había precedentes judiciales, que obviamente son el fruto del análisis por parte del Poder Judicial. Digo, y ahí vamos a otro tema, pero bueno, de los asuntos que se plantean en sede administrativa, se resuelven en sede administrativa, algún inconforme busca la protección y el amparo del Poder Judicial. Entonces nos quejamos de que no hay precedentes, pero no puede haber precedentes si no hay casos. Si no hay casos, porque de entrada, inclusive creo yo que como practicante, cuando te llegan con un caso o algún asunto, un cliente dice, híjole, pues lo veo complicado. O sea, puede volar, pero nos vamos a tardar, vamos a necesitar estas pruebas. Y me viene a la mente, por ejemplo, el tema de los productos Me Too, ¿no? Los productos de Me Too me refiero a... Sí. De la marca propia, ¿no? Los contratipos. Entonces, donde llegaban contigo, si no, no voy a ver, me regaña el productor, donde las empresas que se dedican al retail generan empaques coincidentes y casualmente parecidos al de la marca líder, ¿no? Y entonces, antes que no había el registro de la imagen comercial o el trade dress, o sea, era un reto, porque había que demostrarle a la autoridad que el consumidor determinaba con esa imagen comercial específica el origen, ¿no? Del producto líder. Y entonces luego había que hacer la operación psicológica de entonces, cuando ves algo parecido, piensas que es lo mismo. O sea, el registro de trade dress nos resolvió 100% ese tema. Yo no diría que 100%, pero fíjate nada más qué interesante, Marce, este punto que tocas y usémoslo como ejemplo para cuál es un enfoque de una versión, de una visión de competencia desleal real. El autoservicio, por ejemplo, que va con un maquilador y le dice, quiero que me produzcas este chocolate, que además de todo medio se va a parecer al tuyo. Así es que cuidadito y me vayas a demandar, pero no te pongas loco. Ya sabemos cómo le hacen a veces los diseñadores para hacer registros muy posicionables. Toman los 5 productos líderes en un segmento y copian diferentes elementos y los colocan en una etiqueta, entonces son evocativos, se acercan, pero no necesariamente son confundibles, pero no tanto. Pero tú lo asocias y dices, caray, esto me suena conocido. Si es que esto lo vi en esta marca y esto en esta otra y esto en esta otra. Y dices, wow. Oye, la inteligencia artificial, olvídalo. Olvídate. Bueno. Y luego sacan el producto, lo colocan en el mejor lugar del anaquel y además en un precio menor. Y entonces el productor, es decir, aparece entonces el productor como un producto inflacionario, como un producto que me cobra muy caro por lo que me da, cuando le vende el mismo producto y llega al consumidor en un precio menor. Parecería una práctica sana. Qué bueno que están bajando precios. ¿Y quién hace la innovación? ¿Quién es el que paga los precios de la innovación del producto? El maquilador. Y los someten a un manejo brutal de a ver cuándo te pago, primero, a 30, 60, 90 y 120 vueltas. ¿Me das la fórmula? Me das la fórmula y lo pongo en el lugar preferente de mi propio anaquel. Eso es competencia desleal y nadie lo ve. Por eso en muchos países europeos hay, por ejemplo, leyes de prácticas comerciales, que es competencia desleal pura, lisa y llana, a veces dentro de la ley de competencia justa, a veces fuera, donde, por ejemplo, no permiten superficies superiores a 150 metros cuadrados de autoservicio dentro de las ciudades. ¿Por qué en Europa los centros comerciales, los autoservicios están fuera? Porque destruyen el comercio local. Porque es competencia desleal irrumpir con un Walmart a mitad de un barrio. Sí, en Alemania. Que termina con las florerías, con las tintorerías, con las abarroterías, con las etcétera, y que tienen horarios extendidos y que abren sábados y domingos, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay muchos autoservicios en Europa que no los dejan abrir los domingos, se los dejan al comercio local, porque parten de la base de que el comercio local sigue generando tejido social. Es ahí donde la gente del barrio coincide, donde el de la florería, el de la funeraria, el de la no sé qué, platican, se conocen, intercambian información, cultura, etcétera. Entonces, bueno, son visiones distintas, pero en México hemos sido totalmente tolerantes a este tipo de prácticas. No tenemos esta visión de competencia justa y tenemos resultados también que enfrentar. Ese es un poquito el enfoque. Entonces... Y ahora va a ser peor con el tema de la COFESE, ¿no? Porque al final del día esta práctica que estás tú delineando de manera como sin ponerle nombre, pero que es común. Monopólica. Sí, en muchos y casos. entonces estaba Claro. pues, regulada en la ley de competencia económica y sancionable, era sancionable vía COFESE. ¿Qué va a pasar ahora? Pues no sabemos. No sabemos, pero lo que sí vemos... Bueno, Profeco, ¿no? En teoría va a entrar. Bueno, sí. Vamos a ver cómo se comportan las cosas, pero
lamentablemente creo que ahí estamos perdiendo pues una inercia que ya teníamos de avance, que de repente estamos renunciando a tener una autoridad reguladora especializada con buenos ojos del mercado y que eventualmente podría desarrollar otras tareas. Y nos quedamos sin esa posibilidad. Y otro aspecto interesante de la competencia desleal, también creo que hemos mencionado mucho marcas, patentes, pero ¿qué pasa con los derechos de autor, ¿no? Que también no tienen las otras figuras de una naturaleza de explotación económica, ¿no? Si bien los derechos de autor tienen los derechos patrimoniales también, pues está un poco extraño porque la autoridad sancionadora sería el INPI a través de las infracciones en materia de comercio, pero ¿qué pasa con los derechos de autor que sí tienen una explotación económica, ¿no? Sí, bueno, justo, ¿no? De pronto tenemos esta tendencia, ¿no? A tratar de irnos a ver los derechos de autor como, bueno, es una protección que de manera natural el autor tiene por hacer la creación, no hay necesidad de el registro ni de constituir el derecho, y está muy bonito y todo. Y violín suena al fondo. Sí, nada más que en el momento en el que te das cuenta del impacto económico que tienen los derechos de autor en las cadenas de valor en la economía, bueno, pues entonces les tienes que dar un tratamiento absoluto de protección, mismo que no acabamos de tener en México. Y en el ejemplo que ponías de la etiqueta, por ejemplo, de los productos que se inspiran, inicia siendo un dibujo protegido por derechos de autor, ¿no? Es una obra que merecería protección. Y si nos vamos realmente al tema, digamos, productos culturales, México es una potencia. En creación de contenido audiovisual, por ejemplo, yo creo que México está en el lugar 3 o 4 del mundo en producción audiovisual y en exportación. Entonces tendríamos que voltearlo a ver como algo que, si no lo protegemos, pues nosotros mismos estamos renunciando a poder obtener los pagos de regalías y las compensaciones económicas a las que tenemos derecho en el mundo. O sea, siempre nos vemos como un país receptor de propiedad intelectual, pero también somos productores de propiedad intelectual de altísimo valor. En la parte audiovisual, una potencia. México es una potencia. En el mundo de habla hispana, pues es el líder. Y fíjate que en el libro, y corrígeme si me equivoco, pero me da la impresión en tu artículo que el tema de competencia desleal en materia de derechos de autor lo ves más sobre los que tienen de alguna manera derechos como conexos, en el sentido de, no propiamente el autor como creador de la obra que puede o no tener los derechos patrimoniales, sino más bien como los derechos de aquellos que tienen los derechos derivados, ¿no? De difusión, de impresión, de reproducción, o sea, la televisora, la editorial, la discográfica. Ajá. O sea, sí lo leí bien. Sí, lo leíste perfectamente bien. Digo, es que finalmente pues son las agregadoras de valor, claro, ¿no? Las que a lo largo de la cadena pues son las que gestionan, son las que le dan forma, son las que permiten que se vuelva un producto comercializable, exportable, consumible, ¿no? En todo su potencial. Es como platicando un poco de lo que hablábamos un poco antes del programa, de estos productos artesanales, culturales, étnicos, etcétera, que en el mundo están teniendo hoy tanta demanda. Y este efecto de esta ley de protección del patrimonio cultural de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, que pues ha alejado a los agregadores de valor. O sea, por ejemplo, una empresa que compraba un producto artesanal, que lo empacaba de una cierta manera, que lo rediseñaba, que le daba otro contenido, otro diseño, etcétera, que hoy las empresas dicen, yo mejor ni me acerco a esto porque puede pasar por apropiación cultural y me voy a la cárcel. Así es que, y si trato de contactar a las comunidades, pues no sé con quién tratar, no sé si el representante es efectivamente el representante. Me puede revocar la autorización en cualquier momento. Máximo 5 años, ¿para qué me meto un negocio en donde a los 5 años me van a decir que ya no? Pero vas con las comunidades y dices, no, por favor, vengan, o sea, estábamos haciendo muy buen trabajo y ustedes nos apoyaron, nosotros no sabemos hacer eso, no sabemos exportar, ¿cómo le vamos a hacer? Ni nos interesa en términos económicos. Nada, exacto, ¿no? Nosotros producimos artesanía, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco el enfoque en ese sentido. No es que esté mal la ley, pero es mejorable, muy mejorable. Y además, igual, ahí está la ley desde hace 3 años. 3 años tiene ya, enero del 22. Sí. Y no la utilizamos. O sea, sigue sin instrumentarse, sigue sin vías de acceso, sigue sin autoridades competentes. Sigue sin reglamento. Sigue sin procedimientos, sigue sin reglamento. Exactamente. Entonces, sí, lo que es que una cosa es publicar, ¿no? Que queda muy bonito en el diario oficial, pero pues tienes que ponerle los mecanismos que la hagan operativa, ¿no? Es como que bonita carrocería, pero no tiene llantas. Tal como motor.
no camina. Y algunas conductas que también fueron incluidas en esta ley que tal vez no estaban, ¿no? Como la fracción tercera que hemos platicado, el desprestigio del competidor, ¿no? Que como no había dónde meterlo, pues vamos a meterlo a la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, y eso nos lleva justo a la iniciativa que mencionabas, de una ley de competencias leal o una ley de competencia justa en México, ¿no? Justo porque lo que tenemos es el artículo 6º bis del Código de Comercio, donde este tipo de conducta puede ser sancionada, pero necesitas la previa declaratoria de la autoridad administrativa competente, que firme, ¿no? Y para que quede firme, pues nos podemos llevar 3, 4 años, en el mejor de los supuestos. Claro. Y luego te vas al ámbito mercantil. Entonces, por eso la propuesta de una ley de este tipo, ¿no? Que concentre, que amalgame todas las diferentes hipótesis dispersas en una gran cantidad de leyes, porque si nos ponemos a revisar, pues desde la Ley General de Salud tiene temas de competencia, la ley de turismo, la ley de educación, la ley bancaria, tienen supuestos de competencia, tratarlos de reunir, de darles procedimientos, facultades, autoridades, etcétera. Y nuestra propuesta es muy simple. Los temas mercantiles de competencia que los resuelvan los jueces mercantiles. Que tú como parte, sí prever un procedimiento de mediación, que me parece que la ley de medios alternativos de solución de controversias, pues yo creo que ya plantea nuevos escenarios muy interesantes, inclusive pues la propia mediación administrativa, ¿no? Que es una novedad muy atractiva en términos de lo que podríamos hacer trayendo al regulador a la mesa de negociación. Pero ahí están los jueces mercantiles y hay una infraestructura creada y es un pleito entre empresas al final del camino. Es un pleito entre empresas. Entonces yo digo, a ver, de veras, ¿cómo resolvemos en México la disputa entre Uber y los taxis? Con esta visión totalmente liberal de que bueno que el consumidor ahora tiene esta opción, etcétera. Bueno, pero ¿cómo le pides a alguien que preste un servicio que francamente está incurriendo en una simulación de que es un contrato privado de transportación entre el chofer del Uber y el usuario? Es un servicio público que están prestando los particulares. Ok, está bien, pero que por lo menos al amparo de la ley se analice y se resuelva si los taxis que pagan por una revista, por un registro, etcétera, son o no víctimas de competencia desleal. Entonces dejamos que las cosas sucedan así, por eso acaban en golpizas en los aeropuertos a cada rato. Porque no hay una maldita ley que lo prevea y medianamente lo resuelva, ¿no? Y esta nueva ley es una propuesta vanguardista, por lo menos en México, ¿no? Aunque ya existe en España, ¿no? Y en otros países. No, hombre, Chile tiene una ley excelente, Venezuela tiene una ley muy buena, no se diga la ley de Estados Unidos, la Unfair Competition Law de Estados Unidos, Canadá, todos los países europeos pues, tienen leyes de competencia, algunos incluso muy proteccionistas. Por ejemplo, de los temas de las cláusulas negras de los contratos en Francia, en donde tú le tienes que avisar a un distribuidor, por ejemplo, local, si le vas a cancelar un contrato de distribución de una marca que le da la mitad de sus ingresos o más. No puedes cancelar el contrato nada más así. ¿Por qué? Pues porque es competencia desleal. Porque sacas del mercado. Tú usas ese distribuidor para posicionarte y luego le cortes el suministro de la noche a la mañana para tú apoderarte de los clientes que desarrolló. Claro. Por ejemplo. Ahora, ahorita que dijiste en la propuesta que tú tienes de ley de competencia justa para Sí. alinearnos, hablas de una sola autoridad y eso me parece interesante porque justo cuando Mauricio aborda la fracción tercera que habla de intentar o lograr desprestigiar al competidor, ¿no? Y luego entra el tema de publicidad comparativa, pero te dice, no será o no se entenderá como un acto de competencia desleal la publicidad comparativa que cumpla con los lineamientos que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor. Correcto. Y en el artículo mencionas de, bueno, entonces, Profeco tiene que dar un dictamen previo de que la publicidad comparativa es lícita. Tendría que ser así. O sea, O que es ilícita para entonces poder decir, estamos en la primera parte del precepto. O sea, si es una publicidad falsa que me daña. sí, pero entonces imagínate, digo, yo nunca lo he visto, o sea, un caso práctico no lo he visto, pero debe ser muy complicado. Sí, luego es complicado obtener el dictamen del propio instituto en asuntos relacionados, sea en materia penal, o sea... de piratería, justamente, ¿no? El INPI puede emitir el dictamen técnico para la pero, claro. pero yo nunca he visto una colaboración de Profeco en INPI en un asunto así. No existe. No existe, Marcelo, lo hemos intentado nosotros muchas veces a lo largo del tiempo y lo único que existe es la posibilidad de como denunciante, artículo 120 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, darle elementos para ver si la Profeco quiere hacer suya la denuncia y seguir el caso. Y eventualmente dictar una resolución, pero ni siquiera eres parte. Entonces dices, oye, este competidor está haciendo publicidad falsa, se está beneficiando brutalmente
engañando a los consumidores inclusive. A lo mejor no es un daño directo a mí y no tengo una forma, yo como empresa, de contrarrestarlo, o sea, de defenderme de esta ventaja que está obteniendo esta gente que a mí me está dañando, y a lo mejor es el local de al lado, que no es que sea directamente en mi contra, pero se está llevando todos los clientes. Eso es el problema, ¿no? Que estamos casi que incentivando este tipo de prácticas porque no tenemos forma de atacarlas, ¿no? Y eso es lo que justamente una ley de competencia justa procura. Y buscando quizá un procedimiento más expedito, ¿no? Porque también me parece que puede ser abrumante para un comerciante o un prestador de servicios tener que meterse en este procedimiento de años. En donde en una de esas ya hasta la pendencia, ahorita que dijiste de los locales, yo tuve alguna vez un asunto en donde llegó con nosotros un cliente y nos decía, es que en el local de al lado pusieron una tienda que vende casi lo mismo que yo en el centro comercial y contrataron a mi arquitecto. Claro. ¿No? Y el arquitecto pues copy-pasteó, ¿no? Adaptó, le midió y cuando le das las alternativas que tiene, o sea, para denunciar ese acto claramente de competencia desleal, donde te robaste hasta el arquitecto, y te dicen, híjole, pero pues ¿cuánto me va a tardar? ¿Y cuánto me va a costar? Y se desincentiva. Bueno, claro. No, es bueno, ya, pues que lo saque el mercado. Bueno, ¿y quién sanciona, por ejemplo, el robo de empleados? Así tal cual. Ni siquiera con temas de secretos industriales, que eventualmente está involucrado, pero el puro robo de empleados, ¿no? Que sistemáticamente se puede dar de una empresa a otra. Temas de secretos industriales, probablemente. Pues le tienes que buscar por ese lado, pero si no se manifiesta en un producto, en un servicio concreto, que se está beneficiando el competidor, pero el solo tema de que te estén pirateando empleados, pues bueno, algunas leyes lo consideran como una práctica indebida, contraria a los buenos usos en materia mercantil. Y porque sí se da por hecho que va a traer información de la otra parte, ¿no? Y ahora sobre la rapidez que mencionabas, no sé si una solución temporal en esta propuesta sea la inclusión de medidas provisionales, ¿no? Definitivo, tendría que ser, porque pues obviamente la inmediatez, digamos, de este tipo de temas, sí hace urgente que la autoridad competente, que en este caso nosotros proponemos en la ley sean los jueces mercantiles, pues decreten una serie de medidas para evitar mayores daños, ¿no? Que además, como siempre en los temas de competencia, el tema no se queda solo entre los dos competidores, sino que trascienden los consumidores siempre. Hay un tercer sujeto protegido, que es el más importante, por cierto, ¿no? Más en este tipo de cuestiones, ¿no? Completamente. Que de ahí el tema de Profeco, el por qué Profeco está como pues involucrada. Es correcto, ¿no? Es correcto, sí. Pero no tendría que ser el juez y parte, sino que las partes deberíamos tener derechos a llevar estos casos ante la justicia y que se analicen, ¿no? O por lo menos de sentar al competidor en una mesa para discutir una posible mediación. Ahora, de lo que acabas de decir, en tu concepto, si hubiera un acto de competencia o que tratara de conseguir la ventaja o desviar la clientela de un competidor, si no lo logra, ¿no es competencia desleal? Yo creo que sí. O sea, porque ya ves que los americanos te hablan, ¿no? Del livelihood, ¿no? Y tienes que demostrar que sí hubo, por ejemplo, en materia de confusión de marcas. Tienes que demostrar que efectivamente hubo confusión y son unas... Es buen planteamiento, Marce. Yo creo que depende del caso, pero me parece que la práctica desleal en sí misma, independientemente del resultado material que logra en el comercio, yo creo que se puede... O sea, la intención sí peca. Sí, yo creo que claro. Que la intención podría calificar como, ¿no? Porque de alguna manera la fracción sí te establece una dicotomía en donde tiene que haber una acción por parte del competidor, pero con un efecto en el consumidor. Y de hecho hasta mencionas un poco de la cuestión objetiva, ¿no? De la actitud del acto y el aspecto psicológico de que efectivamente genera. Claro, ¿no? claro. Pero ¿crees tú que no necesariamente tienen que concurrir? Podrían haber casos en donde la intención peque. Podría ser, ¿no? Tuvimos conocimiento de un caso en donde una empresa extranjera, una empresa basada en Estados Unidos, pero que el servidor estaba en Estonia, pero que los operadores estaban en España, etcétera, se dedicaba al mercadeo de esto que se llama el mercado de camas, que son los hoteles, ponen a disposición de los mayoristas un número de habitaciones determinado, de camas disponibles, sabiendo cómo se mueven sus temporadas, ¿no? Entonces, ahorita es temporada baja, tenemos 30%, va a ese mercado, que es lo que vende Expedia, Travelocity, Booking, todos estos, ¿no? Pero bueno, había una empresa de estas que compraba un buen número de camas, pero habilitaba sitios de internet en donde se iba a los hoteles, sacaba fotografías profesionales, armaba un excelente sitio y vendía los espacios, como si fuera el hotel.
Y tú comprabas los espacios y llegabas y te alojabas y estabas ahí. Sí, no había engaño, nada. Pero pensabas que estabas tratando, o nunca sabías que estabas tratando con un mayorista o con un prestador de servicios que no era el hotel oficial. Y al final del día no había un daño, dominio, pues. Pero tenía un nombre de dominio que te engañaba. Era el nombre del hotel más un resort, hotel tal, o le ponían el nombre de la ciudad. En fin, alterando el nombre de dominio, te atraían al sitio, veías fotos del lugar y te vendían reservaciones y llegabas y te alojabas, efectivamente. Pero en algunos casos empezaron a haber problemas con reservaciones donde cambios de fechas, etcétera, no se podían respetar y decían, es que, ¿por qué no me estás respetando lo que yo te pagué? Es que no me lo pagaste a mí. Bueno, pero tú pusiste la cama a disposición del mayorista. Bueno, no importa la solución, lo que importa es que para eso es para lo que sirve una ley de estas, para analizar casos que no podemos resolver de otra manera, porque son casos que se van presentando pues día a día, y hoy con redes sociales, con prácticas en internet, etcétera, que además tienen alcances internacionales, pues de repente no tenemos herramientas. Están rebasando la legislación, digo. No es lo normal, pero más en este tipo de conducta. Ni siquiera las nuevas tecnologías, ¿no? Que también hablaba sobre inteligencia artificial, mencionamos brevemente las palabras clave en el programa pasado. Entonces, para todo ese tipo de tecnologías nuevas y tendencias de concurrencia en el mercado y de competencia entre una ley moldeable, una ley flexible. Totalmente. Claro, que pueda acomodarse a situaciones desleales, justo. No son ilícitas, son desleales. Por eso les llamamos así, ¿no? Justamente. Antes de irnos, yo te haría solo una pregunta. El artículo que escribiste y la propuesta que tienes de ley es previa a octubre de este año o septiembre de este año, del año pasado. Sí. Habiendo transcurrido septiembre del año pasado, ¿seguirías convencido de que esto debería caer en jueces mercantiles? Sí, creo que sí, sobre todo a partir de la desaparición de la Comisión Federal de Competencia, que en algún momento, además debo decirlo, y es reconocimiento completamente justo, que, digamos, yo llevé la idea AMPI, pero trabajamos el proyecto entre todos, lo revisamos entre todos, llegamos a ciertas conclusiones, lo discutimos y tenemos una versión AMPI de esa ley. O sea, que es trabajo de la asociación. Y discutimos mucho el tema de quién debería encargarse de estos temas y sí creemos que algunas conductas podrían haber caído en el terreno de la Comisión Federal de Competencia o ser acompañadas por la Comisión cuando tuvieran un contenido más de afectación directa al mercado que a un competidor, pero dejar al competidor en la libertad de poder presentar casos ante los jueces mercantiles si así le correspondía, ¿no? Y esa, digamos, es la solución que se planteaba. Hoy, con la desaparición de la Comisión, ya no estamos tan seguros porque pues, el ámbito, por ejemplo, de investigación que tenía la Comisión, no sé si se va a poder desarrollar de la misma manera por quien tome las funciones, ¿no? Pero obviamente lamentamos y creemos que no fue una buena idea desaparecer la Comisión Federal de Competencia ni ningún otro de los órganos autónomos. Pues muy bien, a ver qué oportunidad hay de empujar la pieza legislativa para que impulsarla, ¿no? Para que tengamos una legislación acorde con la realidad, ¿no? Pues sería bueno. Por lo menos con la realidad de hoy. Exacto. Es correcto y que bueno, que nos sirva para pues, estos casos que son muy desafiantes y que honestamente cuando creo que como abogados nos los consultan, pues nos sentimos muy limitados en qué podemos ofrecerle al cliente para tratar de resolver un problema que sentimos, que percibimos, que francamente pues cae en el terreno de lo injusto, de lo abusivo y no tenemos una solución. Pues sí, muchas gracias, Mau, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Y seguiremos promoviendo el libro. Seguimos promoviendo el libro y en la siguiente edición, sin duda, tendremos alguno más de los autores para seguir platicando de las fronteras de la propiedad intelectual. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.